Si lo que acecha bajo el lago Ness realmente existe, entonces no es solo una criatura, sino el recordatorio de que el mundo todavía guarda secretos capaces de deshacer nuestra comprensión de la realidad. Durante casi 2 siglos, las aguas oscuras del lago Ness han sostenido un rumor que nunca muere. Una sombra que se desliza entre la neblina, un movimiento inexplicable que rompe la superficie por apenas un segundo, un ojo, o quizá algo más, que parece observar desde lo profundo. En este video te llevaré a un viaje hacia el corazón de uno de los enigmas más persistentes de la humanidad, pero también hacia las nuevas pruebas que en los últimos años han sacudido por completo lo que creíamos saber sobre el famoso monstruo del lago Ness. Porque más allá de la leyenda, más allá del folclore y los engaños, algo se ha movido, y algunos investigadores aseguran que estamos más cerca que nunca de entender la verdad, o de admitir que no estamos preparados para verla. El lago Ness, en las tierras altas de Escocia, no es un lago común. Con casi 230 metros de profundidad, en algunos puntos, su agua helada y oscura no deja ver más allá de unos centímetros bajo la superficie. Es un abismo natural, un recipiente perfecto para que la imaginación florezca, pero también para ocultar cualquier forma de vida desconocida. Desde tiempos antiguos, las poblaciones celtas ya hablaban de criaturas acuáticas que habitaban los lochs, seres llamados kelpies, que podían arrastrar personas al fondo. Sin embargo, el caso del lago Ness tiene algo distinto. Hay relatos concretos, fechas, testigos, y, con el tiempo, fotografías, videos y expediciones científicas. La historia moderna del monstruo comienza en 1933, cuando una pareja afirmó haber visto una enorme figura cruzando la carretera para sumergirse en el lago. A partir de entonces, los avistamientos se multiplicaron. El mundo estaba fascinado, y entonces llegó la famosa fotografía de 1934, la silueta de un cuello largo asomando sobre el agua. Más tarde se admitiría que fue un fraude, pero no importó. La imagen quedó grabada en la cultura popular y, desde ese momento, Nessie se convirtió en ícono mundial. Con el paso de las décadas, se realizaron búsquedas cada vez más sofisticadas: sonar, submarinos, drones, escáneres batimétricos. Algunos detectaron grandes masas en movimiento, otras veces se hallaron anomalías en el fondo, cavernas sumergidas o sonidos que no coincidían con ninguna especie conocida del lago. Pero mientras muchos expertos afirmaban que todo tenía explicaciones racionales, engañosa percepción humana, ondas, troncos, grandes esturiones, otros insistían en que el comportamiento del lago ocultaba algo que no sería fácil de descartar. En años recientes, el estudio que marcó un antes y un después fue el análisis de ADN ambiental, la técnica que consiste en tomar muestras de agua para rastrear material genético dejado por cualquier organismo vivo. Cuando se aplicó este método al lago Ness, se encontró ADN de peces, aves, insectos, mamíferos, lo normal en un ecosistema así. Pero también surgió una ausencia desconcertante. No se halló evidencia genética de criaturas gigantes conocidas, como esturiones o tiburones de agua dulce, hipótesis que se usaban para explicar avistamientos. En cambio, sí apareció una enorme cantidad de ADN de anguilas. Ese hallazgo reavivó la posibilidad de anguilas gigantes, no como un monstruo prehistórico, sino como una anomalía biológica, aún no comprendida. Pero entonces ocurrió algo aún más inquietante. Se detectaron secuencias genéticas que no coincidían con ninguna especie documentada en el lago. Los científicos lo atribuyeron a ruido ambiental, contaminación o error de identificación, pero algunos criptobiólogos lo consideraron una pista real de que pudiera existir una especie aún no descrita por la ciencia. En paralelo, surgieron nuevas grabaciones. En una de ellas, captada por un sonar en 2020, se observó un objeto móvil de casi 10 metros de largo desplazándose bajo la embarcación. Los operadores descartaron fallos técnicos. No era una roca, no era un banco de peces, no era un error de lectura. Y aunque nada confirma que se tratara de un monstruo, la duda quedó abierta. ¿Qué vive realmente bajo esas aguas? Las profundidades del lago Ness,
formadas por movimientos geológicos durante la última glaciación, están conectadas por grietas y túneles naturales, algunos de los cuales podrían extenderse por kilómetros. Es posible que existan cámaras subterráneas aún no exploradas. Desde esta perspectiva, la idea de una criatura aislada durante siglos no es necesariamente absurda. Podría tratarse de un linaje oculto, descendiente de animales antiguos adaptados a la oscuridad y la presión. O una especie completamente distinta, desconocida para la ciencia moderna. La historia de la biología está llena de descubrimientos tardíos. El calamar gigante fue considerado leyenda por siglos. El celacanto, un pez prehistórico que se creía extinto, apareció vivo en 1938. ¿Por qué el lago Ness no podría guardar algo similar? Pero el monstruo, más allá de su posible existencia física, ha generado un impacto cultural inmenso. Nessie se convirtió en símbolo de misterio, de curiosidad humana, de la frontera entre lo conocido y lo desconocido. Miles de personas viajan cada año al lago con la esperanza de ver algo, o simplemente para sentir la energía de un lugar donde las historias se vuelven palpables. El monstruo influenció películas, documentales, libros, videojuegos y hasta teorías sobre criptología mundial. En cierto modo, Nessie es más grande que el lago que lo contiene. Es una metáfora viva, la representación de aquello que aún no entendemos, pero que no podemos ignorar. Claro, también están las teorías más escépticas. Algunas explican los avistamientos como simples olas, troncos arrastrados por corrientes, ilusiones ópticas producidas por la niebla o el reflejo del sol. Otros aseguran que toda la leyenda persiste solo gracias al turismo y la fascinación mediática. Y sí, muchos fraudes fueron detectados, fotos manipuladas, videos editados, testimonios inventados. Sin embargo, un detalle importante permanece. A pesar de todas las desmentidas, los avistamientos continúan. Personas sin relación entre sí describen formas similares. Barcos modernos captan señales anómalas. La ciencia descarta algunas explicaciones, pero no logra dar con una respuesta definitiva. Entonces, ¿qué está pasando realmente en el lago Ness? Las nuevas expediciones programadas utilizan drones subacuáticos capaces de moverse sin hacer ruido, cámaras térmicas y escáneres de barrido tridimensional. Algunos equipos privados aseguran haber registrado movimientos que no lograron identificar. Uno de ellos describió el ascenso rápido de un objeto que subió desde casi 100 metros de profundidad hasta un punto cercano a la superficie, para luego desaparecer. Ninguna especie típica del lago tiene ese comportamiento. Lo más fascinante es que, cuanto más investigamos, más preguntas aparecen. ¿Es una criatura solitaria? ¿Un conjunto de animales que producen un patrón de avistamientos? ¿O una ilusión colectiva alimentada por la necesidad humana de creer en lo extraordinario? Quizá el monstruo no sea un animal, sino una consecuencia, el producto de un ecosistema único, de la mezcla entre mito antiguo y método científico moderno. Hoy, las nuevas pruebas no confirman ni niegan la existencia de Nessie, solo amplían el enigma. ADN inexplicable, lecturas de sonar desconcertantes, movimientos inesperados en áreas donde no debería haber nada tan grande. ¿Es una especie no catalogada? ¿Un ecosistema con secretos aún no revelados? ¿O simplemente la resistencia de un mito que se niega a morir? Mientras la ciencia avanza, el lago Ness sigue siendo un espejo oscuro en el que la humanidad se contempla a sí misma, porque lo que buscamos allí abajo en realidad es una respuesta a algo más profundo, a nuestra necesidad de creer que el mundo aún guarda espacios misteriosos, que no lo hemos visto todo, que no lo sabemos todo, que en algún rincón remoto, oculto en la negrura del agua, todavía puede existir algo que nos recuerde que el universo es más extraño y fascinante de lo que nos atrevemos a imaginar. Y así, mientras la niebla vuelve a posarse sobre el lago y las olas pequeñas rompen contra las orillas silenciosas, una pregunta permanece abierta, latiendo como un corazón sumergido en las profundidades. Si finalmente descubrimos
lo que realmente vive ahí abajo. ¿Estaremos preparados para enfrentarlo?